Hola con todos, mi nombre es Jimmy Galvez, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, estudiante en la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física. El tema que vamos a tratar hoy es acompañamiento pedagógico y observación áulica, para lo cual he preparado un material de apoyo que me servirá para explicar mejor sobre el tema. Empecemos. Acompañamiento pedagógico y observación áulica. Vamos a empezar definiendo qué es el acompañamiento pedagógico. En sí, el acompañamiento pedagógico es la asesoría especializada, planificada, continua y permanente que se da a los docentes, con un fin de mejorar los conocimientos y estrategias dentro del campo educativo que tiene el docente, para que el docente logre una mejor calidad de aprendizaje para niños y adolescentes. También decimos que es un proceso que toda institución debe tener dentro de su PCI. Por otro lado, tenemos la observación áulica, que es un proceso de análisis donde se recolecta la información detallada y objetiva que sucede antes, durante y después de una clase, que luego serán analizadas para identificar fortalezas y debilidades presentes en el docente y aportar un mejor desempeño del docente. Tenemos que la observación áulica se divide en tres etapas. Primera etapa, la planificación de la observación de la clase. Como segunda etapa, la ejecución de la observación de la clase. Y la tercera etapa, la reflexión pedagógica y retroalimentación o cierre. Vamos a empezar definiendo la primera etapa, planificación. Es decir, se planifica antes de iniciar una observación áulica. Aquí se preparan los instrumentos e insumos necesarios para iniciar el proceso, así como también se motiva al docente al desarrollo de su clase. Como toda actividad tiene un procedimiento y un protocolo. Como procedimiento, la primera etapa se debe conformar un equipo de observadores, en el cual estará presente el rector de la institución. También se debe realizar actividades que motiven al docente. Motivar al docente para que se encuentre con una actitud positiva ante el desarrollo de la clase. También se debe tener un cronograma de observación, es decir, se debe tener una ficha de observación áulica. ¿Qué acciones se va a tomar? Designar formalmente a la persona o las personas que formarán el equipo. Se debe analizar la normativa vigente o legal que sustentará el proceso de observación áulica. No se debe realizar una observación áulica sin antes un previo aviso. O sea, el evaluador no podrá presentarse abruptamente a realizar una observación áulica a un docente en sí. En la segunda etapa tenemos la ejecución, es decir, aquí en esta etapa se ejecuta la observación áulica. Como objetivo es realizar la observación áulica al docente durante el desarrollo de su clase, para después analizar y valorar la información recopilada. En esta etapa el evaluador se presentará a la clase y evaluará al docente. En el procedimiento tenemos que el evaluador deberá anticipadamente contar con los instrumentos necesarios. Se debe ingresar con puntualidad al aula, es decir, que debe estar puntualmente el evaluador y el docente. El evaluador observará críticamente el desarrollo de la clase, así como el desempeño de los estudiantes y docentes. Anotará de forma descriptiva, objetiva y exactitud los hechos que suceden durante la clase. Por último, finalizará la observación de la clase. Como protocolo tenemos que el evaluador debe disponer de un registro, ficha o rúbrica de observación de la clase. Es decir, el evaluador debe contar con una rúbrica de observación de la clase. Deben presentarse 5 minutos antes de la hora. Es decir, que tanto docentes, alumnos y evaluador deben estar 5 minutos antes a la observación áulica. Se debe considerar los criterios establecidos a la ficha rúbrica, es decir, se evaluará conforme a la ficha o rúbrica de observación áulica. El evaluador deberá recorrer la clase de forma discreta a fin de evaluar correctamente. También deberá registrar datos más relevantes observados. Por último, debe agradecer al docente y a los estudiantes por la apertura. En la última etapa tenemos la reflexión pedagógica y retroalimentación, es decir, esta es después de la observación áulica,
que tiene como objetivo acompañar al docente a la reflexión pedagógica y brindarle una retroalimentación necesaria a fin de que el docente mejore su desempeño profesional. ¿Qué procedimiento se empleará? Consta de dos partes, la primera la reflexión pedagógica y la segunda la retroalimentación. En la reflexión pedagógica, el evaluador y el docente deberán reunirse en un lugar privado, es decir que fuera de ruidos, donde se pueda analizar a detalle los aspectos importantes. Se iniciará la reflexión pedagógica. Como retroalimentación, tiene que el coordinador o evaluador aclarará inquietudes. También que destacará aspectos positivos en el docente y señalará también aspectos negativos al docente. Como protocolo tiene que se determinará un espacio físico adecuado, sin ruidos, donde se pueda analizar con exactitud. Se debe convocar al docente a un proceso de reflexión y retroalimentación pedagógica, es decir que se lo debe llamar al docente para hacerle conocer y reflexionar sobre la observación áulica. Se dialogará sobre la clase apoyándose sobre las pautas que el evaluador tendrá. También se aclararán inquietudes que hayan surgido a partir de la observación. Se les señalará fortalezas y debilidades a fin de que el docente pueda mejorar su desempeño laboral en la enseñanza de estudiantes y jóvenes. Entonces, la observación áulica es en sí, se evalúa al docente para su posterior análisis y reflexión de los aspectos negativos y positivos a fin de que el docente pueda ir mejorando día a día su desempeño laboral y su enseñanza a jóvenes y niños. Entonces, mi exposición se ha basado en la guía virtualizada del Practicum 1, en el acompañamiento pedagógico del documento del Mineduc y en el instructivo de la observación de clase propuesto por el Ministerio de Educación. Eso es cuanto puedo explicar sobre el tema. Muchas gracias.